Amados hermanos, bienvenidos. Hoy traemos un mensaje de suma importancia, un tema que afecta no solo la geopolítica mundial, sino que toca directamente el cumplimiento de las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Las noticias recientes nos hablan de un hecho sin precedentes, un acuerdo de paz entre Israel y Gaza, un intento que, según expertos y analistas, podría estar acelerando la profecía final. Sí, escucharon bien. Este evento, que a primera vista podría parecer un simple acuerdo político, contiene señales profundas que la Biblia nos ha advertido observar con atención. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, sobre ellos vendrá destrucción repentina, y no escaparán. Por eso, hoy más que nunca, es vital que comprendamos el significado espiritual y profético de lo que está aconteciendo. Quizás se pregunte usted, ¿es este realmente el momento que la profecía anuncia o simplemente es un paso preparatorio dentro de un plan mayor que aún no se ha revelado por completo? Esa es la cuestión que nos ocupa, porque cada movimiento político, cada acuerdo, cada gesto de paz en el Medio Oriente tiene implicaciones que van mucho más allá de la diplomacia humana. Israel, la higuera mencionada por Jesús, sigue siendo el centro de la atención divina, y la señal que nos recuerda que debemos permanecer alertas y vigilantes. Y no solo debemos mirar los mapas o las noticias, debemos mirar con ojos espirituales y discernir los tiempos en los que vivimos. Hoy vamos a recorrer un análisis profundo dividido en 5 puntos esenciales que nos permitirán comprender mejor la dimensión de este acuerdo de paz y su relación con la profecía del fin. Primero, revisaremos el contexto histórico de este conflicto que ha marcado la vida de millones de personas, recordando los eventos que llevaron a la tragedia del 7 de octubre de 2023, cuando un ataque devastador cambió para siempre la historia reciente de Israel y Gaza. Segundo, analizaremos los detalles específicos de este acuerdo de paz, desde los compromisos de cesar hostilidades hasta la devolución de rehenes, entendiendo cómo cada acción humana puede estar creando la plataforma para el cumplimiento profético. Tercero, exploraremos el acuerdo abrámico y la continuidad histórica de los esfuerzos de paz en la región, comprendiendo cómo los intentos pasados han sentado las bases para los eventos actuales y futuros. Cuarto, hablaremos de la figura del anticristo y los personajes que, aunque no son el anticristo en sí, podrían estar actuando como precursores de su manifestación. Y finalmente, cerraremos con la interpretación bíblica de los acontecimientos actuales, resaltando la importancia de nuestra preparación espiritual y nuestra vigilancia constante. Antes de continuar, quiero invitarlo a reflexionar. ¿Está usted preparado para discernir estos tiempos? No se trata simplemente de conocer la política o los nombres de los líderes mundiales. Se trata de comprender el plan de Dios y nuestra posición dentro de él. La Biblia nos instruye a estar alertas, a mantenernos firmes en la fe y a buscar constantemente la guía divina para no ser engañados por señales falsas o promesas de paz que ocultan un propósito más oscuro. Este mensaje no busca sembrar temor, sino advertir, informar y fortalecer su fe, recordándole que nuestro enfoque principal siempre debe estar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vendrá por su iglesia y cuya llegada no debe tomarnos por sorpresa. Así que le pido que permanezca atento, que abra su corazón y su mente, porque lo que veremos en este video no es un simple análisis de noticias, es un examen profundo de la historia, la política y sobre todo de la profecía bíblica que se cumple ante nuestros ojos. Cada detalle cuenta, cada gesto político y cada intento de paz son piezas de un rompecabezas que nos advierte sobre la urgencia de estar preparados. Mantenga la atención, porque lo que está por descubrir cambiará su perspectiva sobre los eventos actuales y sobre cómo la profecía bíblica se está acelerando en estos días. Lo que parecía lejano, hoy se acerca rápidamente, y la señal que el mundo esperaba ya está en marcha. Para comprender plenamente la importancia de este acuerdo de paz, primero debemos remontarnos al contexto histórico del conflicto entre Israel y Gaza. Un conflicto que ha marcado profundamente la vida de millones de personas y que ha sido objeto de atención mundial durante décadas.
La región ha vivido innumerables tensiones políticas, religiosas y sociales, donde cada acción, cada decisión y cada ataque han dejado cicatrices imborrables en la historia de ambos pueblos. Especialmente significativo es el evento del 7 de octubre de 2023, un día que muchos recordarán con dolor y consternación. En aquel día, un grupo terrorista penetró en territorio israelí durante un sábado, cuando la población estaba en reposo, y perpetró ataques devastadores que cobraron numerosas vidas y sembraron el temor en la nación. Este episodio no solo desencadenó un conflicto militar abierto, sino que también reveló la fragilidad de la paz en la región y la complejidad de los esfuerzos diplomáticos por contener la violencia. Aquellos que vivimos y seguimos los acontecimientos de la distancia, no podemos dejar de notar la intensidad con la que este conflicto ha afectado la percepción mundial sobre la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente. Las noticias de rehenes, algunos aún con vida y otros que lamentablemente no lo estaban, así como los prisioneros en ambos lados del conflicto, muestran la crudeza de la guerra y la gravedad de las decisiones que deben tomarse para alcanzar un acuerdo duradero. Cada acción humana, cada negociación, tiene repercusiones directas, no solo en la política, sino también en la dimensión espiritual, y por eso es vital entender estos eventos dentro del marco profético que la Biblia nos revela. Recordemos que Israel es descrita en las Escrituras como la higuera, una señal que nos invita a observar y discernir los tiempos. Jesús mismo nos advirtió que debíamos estar atentos a los acontecimientos que ocurren en la tierra de Israel, porque ellos reflejan la cercanía de su venida. En este sentido, la guerra entre Israel y Gaza no es un hecho aislado, es un indicador de que los tiempos proféticos están avanzando, y que cada movimiento político y militar puede ser parte de un plan mayor que aún no se ha revelado completamente. La historia reciente, incluida la tragedia del 7 de octubre de 2023, sirve como recordatorio de que la humanidad sigue enfrentando desafíos que la sabiduría humana por sí sola no puede resolver, y que la intervención divina y el cumplimiento de la profecía permanecen como la guía segura para entender lo que está por venir. Es importante también considerar cómo estos eventos han impactado a la población civil, a familias enteras que han perdido seres queridos y a comunidades que viven bajo constante amenaza. La devastación, la incertidumbre y el temor son sentimientos que acompañan a millones de personas día tras día. Y es precisamente este sufrimiento humano el que hace que la búsqueda de paz sea tan urgente, aunque muchas veces los intentos humanos resulten temporales o insuficientes. La Biblia nos recuerda que la paz verdadera no puede ser alcanzada únicamente por acuerdos políticos, sino que requiere justicia, integridad y, sobre todo, la intervención de Dios en la historia de los pueblos. Además, debemos reflexionar sobre el papel de las naciones extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que ha desempeñado un papel activo en la mediación de los acuerdos de paz. Su participación ha sido constante desde los primeros intentos de negociación, y hoy, con este nuevo acuerdo, se reafirma la importancia de la diplomacia internacional para mantener un equilibrio en la región. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, la acción humana por sí sola no garantiza la estabilidad duradera. Lo que estamos viendo es parte de un entramado que puede estar preparando el escenario para eventos proféticos más grandes, en los cuales la paz y seguridad aparentes podrían ser solo el preludio de lo que la Biblia llama destrucción repentina. Por todo esto, hermanos y hermanas, es fundamental mantenernos informados, discernir con sabiduría y, sobre todo, fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Cada noticia, cada acuerdo, cada conflicto debe ser analizado a la luz de la profecía y con un corazón dispuesto a entender los tiempos en que vivimos. Este contexto histórico no es interpretado solo como un relato de hechos. Es un marco que nos permite comprender por qué los eventos actuales son tan significativos y cómo cada acción humana puede estar influyendo en el cumplimiento de lo que la Biblia ha anunciado desde hace milenios. Así, al adentrarnos en los detalles del acuerdo de paz, no lo haremos solo desde la perspectiva política o diplomática, sino también desde la mirada espiritual y profética.
entendiendo que lo que ocurre en Israel y Gaza tiene implicaciones mucho más profundas de lo que muchos podrían imaginar. Cada cifra, cada negociación, cada compromiso forma parte de un panorama que la palabra de Dios nos invita a analizar con atención, discernimiento y fe, recordándonos que, aunque los hombres planeen y los gobiernos negocien, el plan divino se cumple inexorablemente. Ahora, adentrándonos en los detalles del acuerdo de paz entre Israel y Gaza, debemos comprender que este intento no es simplemente un gesto diplomático aislado. Representa una serie de compromisos cuidadosamente estructurados que buscan detener la violencia y generar un marco de coexistencia temporal. El acuerdo, promovido con especial énfasis por Estados Unidos y figuras políticas internacionales, incluye 20 puntos principales, cada uno con implicaciones significativas tanto para la política como para el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entre estos puntos destacan la entrega de armas por parte de los grupos armados en Gaza, un cese inmediato de hostilidades, la reconstrucción de infraestructuras devastadas y la devolución de rehenes, algunos de los cuales se encuentran aún con vida y otros que lamentablemente han perdido la vida durante el conflicto. Además, se contempla la liberación de prisioneros, incluidos aquellos condenados a cadena perpetua, lo que subraya la magnitud de los compromisos y la presión internacional involucrada en este proceso. Cada uno de estos puntos es relevante no solo desde la perspectiva humana, sino también desde la perspectiva profética. La Biblia nos advierte en Daniel 9:27 que el anticristo confirmará un pacto con muchos. Y aunque este acuerdo aún no sea el pacto definitivo profetizado, sí constituye un paso preparatorio en la plataforma que podría permitir su futura manifestación. Es decir, lo que observamos hoy es un escenario donde las naciones negocian y buscan aparentes soluciones de paz, mientras que en el trasfondo espiritual, la profecía se va cumpliendo gradualmente. Esta es la razón por la cual cada acción política debe ser analizada con discernimiento, entendiendo que la paz aparente puede ser temporal y que la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Otro aspecto fundamental del acuerdo es la reconstrucción de Gaza, que no solo implica restaurar edificios y viviendas, sino también establecer un gobierno temporal que supervise la región, asegurando que las condiciones de seguridad y convivencia se cumplan de manera provisional. Este enfoque no solo tiene un objetivo político, sino también religioso y simbólico, ya que el Medio Oriente siempre ha sido un epicentro espiritual, donde cada acción puede resonar en el cumplimiento de los planes divinos. La Biblia nos recuerda que la historia humana y la historia espiritual están entrelazadas, y este acuerdo de paz nos ofrece un ejemplo claro de cómo los eventos terrenales pueden reflejar y preparar el cumplimiento de la profecía final. Además, no podemos pasar por alto la importancia del papel de Estados Unidos en este proceso, especialmente la intervención de figuras políticas influyentes, quienes buscan mediar y garantizar que las partes cumplan con sus compromisos. Donald Trump, a través de sus asesores y su yerno Jared Kushner, ha estado activamente involucrado en la creación de este acuerdo, impulsando negociaciones y presentando propuestas que buscan estabilizar la región. Algunos analistas han sugerido que estas acciones podrían estar preparando el terreno para la manifestación de un liderazgo global que encaje con las descripciones proféticas del anticristo, aunque es importante recordar que la Iglesia no estará presente para presenciar su aparición. Nuestro enfoque, como siempre, debe estar en Cristo y nuestra preparación espiritual, no en identificar al anticristo, aunque el estudio de los eventos actuales nos permita comprender cómo se está formando la plataforma profética. El acuerdo también incluye la devolución de rehenes, un tema sensible y doloroso, que evidencia la complejidad emocional y moral del conflicto. Mientras algunas personas regresan a sus familias, otras han perdido la vida, y esta dualidad nos recuerda la fragilidad de la paz humana. La Biblia nos enseña que la verdadera paz proviene de Dios y que cualquier intento humano de crear seguridad sin su intervención es incompleto y temporal. Por eso, aunque el acuerdo pueda generar esperanzas momentáneas, debemos mantener una mirada profética, entendiendo que la Biblia advierte sobre falsos pactos de paz que precederán eventos mayores,
incluyendo la manifestación del anticristo y la llegada de la ira divina. Finalmente, es importante destacar que este acuerdo es solo un paso dentro de un proceso más amplio que ha continuado desde los llamados acuerdos abrámicos. La historia reciente demuestra que los intentos de paz en el Medio Oriente han sido numerosos y que cada uno de ellos ha sentado las bases para los eventos actuales. Este contexto histórico y espiritual nos permite comprender que aunque el acuerdo parezca prometedor, forma parte de un patrón profético que se repite y que nos advierte sobre la necesidad de discernimiento y preparación espiritual. Para comprender plenamente el alcance de los acontecimientos actuales, debemos retroceder y analizar el acuerdo abrámico, un pacto histórico que marcó un hito en los intentos de paz en el Medio Oriente y que sienta las bases de lo que hoy estamos observando. Este acuerdo, iniciado durante el primer mandato de Donald Trump, no solo buscó la estabilidad política entre Israel y varios países árabes, sino que también tuvo una dimensión religiosa y ecuménica, buscando generar diálogo entre comunidades de distintas creencias. Su objetivo no era únicamente político, sino espiritual: crear puentes entre naciones y religiones que históricamente habían vivido en conflicto, mostrando que la paz puede ser alcanzada mediante la negociación, la mediación y la cooperación internacional. El acuerdo abrámico incluyó la firma de pactos de reconocimiento mutuo y la creación de espacios interreligiosos, como la denominada Casa Abrámica, inaugurada en los Emiratos Árabes Unidos. Este complejo ecuménico incluyó una mezquita musulmana, una sinagoga judía y un templo católico, simbolizando la posibilidad de coexistencia entre distintas tradiciones religiosas. Incluso el Papa Francisco tuvo un rol relevante al respaldar y participar en estas iniciativas, mostrando que la mediación espiritual y religiosa también puede ser un factor decisivo en los esfuerzos por alcanzar la paz. Estos antecedentes nos permiten comprender que los intentos actuales de lograr un acuerdo entre Israel y Gaza no son hechos aislados, sino la continuación de un proceso que se ha venido desarrollando durante años y que busca establecer un orden temporal en la región, con implicaciones proféticas profundas. El significado del acuerdo abrámico trasciende la política. La Biblia nos enseña que los tiempos finales estarán marcados por la aparición de un pacto que involucrará a muchas naciones, confirmado por la figura del anticristo. Daniel 9:27 es claro al señalar que Él confirmará el pacto con muchos. Si analizamos la historia reciente, vemos que cada intento de paz, incluyendo el acuerdo abrámico, puede ser interpretado como un paso preparatorio para la manifestación de este liderazgo profético. No significa que cada líder o negociación sea el cumplimiento total de la profecía, sino que estamos viendo cómo Dios permite que se creen plataformas humanas que, eventualmente, facilitarán la aparición de eventos predichos en las Escrituras. Este contexto histórico también nos ayuda a entender por qué ciertas figuras políticas y familiares de líderes importantes han adquirido relevancia en las discusiones sobre el futuro del Medio Oriente. Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, ha sido mencionado frecuentemente por su participación directa en la mediación de estos acuerdos. Su rol, aunque discreto, ha sido estratégico, actuando detrás de las negociaciones y asegurándose de que los distintos compromisos se mantengan vigentes. La historia nos muestra que estos personajes, aun sin ser el anticristo, podrían estar creando la plataforma necesaria para su futura manifestación, cumpliendo así con lo que la Biblia anuncia sobre los tiempos finales y la preparación del mundo para recibir un falso mensaje de paz y seguridad. Es fundamental comprender que la paz aparente establecida por el acuerdo abrámico y sus derivados no garantiza estabilidad duradera. La Escritura nos advierte que la verdadera paz solo puede venir de Dios y que cualquier intento humano, por bien intencionado que sea, tiene un límite. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos recuerda que, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este principio nos invita a mantener un discernimiento constante, recordando que la profecía no depende de la habilidad humana para negociar, sino de la soberanía divina que guía los eventos hacia su cumplimiento. Por otro lado, el acuerdo abrámico también nos muestra la importancia de la cooperación internacional y el diálogo interreligioso como instrumentos temporales para evitar conflictos mayores. Sin embargo, aunque estos esfuerzos sean valiosos, no deben distraernos del enfoque principal, nuestra preparación espiritual y la vigilancia sobre los tiempos proféticos. La historia de los intentos de paz nos enseña que la violencia y los conflictos pueden reaparecer,
que los acuerdos pueden romperse y que la humanidad seguirá siendo testigo de eventos que la Biblia llama pasos preparatorios antes de la manifestación del Anticristo y la consumación de la profecía. En conclusión, hermanos, al analizar el acuerdo abrámico y su continuidad histórica, debemos mantener una mirada doble. Por un lado, comprender la relevancia política y diplomática del acuerdo, y por otro, discernir su significado espiritual y profético. Lo que ocurrió en el pasado reciente nos permite comprender mejor lo que está sucediendo hoy y cómo cada intento de paz, cada negociación, cada gesto de buena voluntad se insertan en un panorama mucho más amplio, guiado por la mano de Dios y anticipando los eventos finales que marcarán la historia de la humanidad. Llegamos a un punto crítico en nuestro análisis, el estudio de los personajes involucrados y su posible relación con la profecía bíblica, especialmente en torno a la figura del Anticristo. La Escritura nos advierte sobre un líder futuro que confirmará un pacto con muchos, vendrá con un mensaje de paz y seguridad y será instrumental en los eventos del fin de los tiempos. Aunque aún lo podemos identificar con certeza quién será este personaje, es crucial examinar los indicios y comportamientos de figuras actuales que podrían estar construyendo la plataforma necesaria para su manifestación. En este contexto, nombres como Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, han surgido debido a su papel significativo en las negociaciones de paz en el Medio Oriente. Su participación ha sido estratégica y, aunque discreta, su influencia se ha sentido en cada acuerdo y propuesta. Al analizar su trayectoria, algunos han planteado 3 razones por las cuales podría ser percibido como un tipo de anticristo. Primero, su linaje judío que lo vincula con la historia y las promesas de Israel. Segundo, su involucramiento directo en los esfuerzos por consolidar acuerdos de paz, situándolo en una posición clave de influencia global. Y tercero, su actividad discreta detrás del telón, que algunos interpretan como preparación encubierta de un rol profético. Sin embargo, es fundamental aclarar que, aunque estos aspectos sean relevantes para el análisis profético, no constituyen evidencia definitiva de que Jared Kushner sea el anticristo. La Biblia nos recuerda que el anticristo será plenamente revelado en un momento específico del tiempo y que la Iglesia no estará presente para presenciar su aparición, ya que antes ocurrirá el arrebatamiento de los creyentes. Este entendimiento nos lleva a un principio esencial. Nuestro enfoque no debe estar en identificar al anticristo, sino en conocer y fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. La preparación espiritual y la vigilancia constante son más importantes que cualquier especulación sobre personajes humanos. La Biblia enfatiza en Mateo 24, 42 y 44 que debemos estar siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperamos. Por eso, aunque es valioso estudiar los eventos actuales y los líderes involucrados, nuestra prioridad debe ser discernir los tiempos y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios tiene control sobre la historia. Además, es importante reconocer que las acciones de los líderes actuales, aunque no representen al anticristo, pueden estar sirviendo como pasos preparatorios para la manifestación profética. Cada acuerdo de paz, cada negociación diplomática y cada esfuerzo de mediación puede estar creando la plataforma que eventualmente permitirá que el anticristo confirme un pacto con muchos. La profecía no ocurre en un vacío. Dios permite que los eventos humanos, las decisiones políticas y los movimientos internacionales se alineen con su plan eterno, aunque la humanidad no siempre comprenda la magnitud de lo que sucede. Otro aspecto a considerar es la naturaleza de los acuerdos temporales. La Biblia nos advierte que habrá falsos mensajes de paz que antecederán la gran tribulación. Estos intentos de reconciliación y seguridad, como los que estamos viendo entre Israel y Gaza, pueden ser interpretados como señales de la aceleración de los eventos proféticos. La Escritura en 1 Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto subraya la necesidad de discernimiento. Aunque los acuerdos puedan generar esperanza temporal, debemos recordar que la paz verdadera solo proviene de Dios, y que los pactos humanos son, en última instancia, limitados y transitorios. Finalmente, al analizar la participación de figuras políticas y la continuidad de los acuerdos históricos, podemos observar un patrón repetitivo: negociación, avance temporal, ruptura y reconstrucción de la plataforma para la manifestación profética. Esta dinámica nos enseña que los eventos actuales, aunque parezcan aislados, forman parte de un proceso más amplio que la Biblia ya anticipó. Los líderes humanos actúan,
pero es Dios quien dirige el curso de la historia, asegurando que su plan se cumpla. Nuestro papel entonces es estar preparados, discernir los tiempos y mantenernos firmes en la fe, comprendiendo que la verdadera seguridad y el verdadero enfoque deben estar en Cristo, no en los hombres ni en los pactos temporales. Al concluir este análisis de los personajes y su relación con la profecía, recordemos que la enseñanza central es clara. El anticristo se manifestará en el momento indicado por Dios y nuestra preparación espiritual debe ser nuestra prioridad. Los líderes y acuerdos que observamos hoy son señales y pasos dentro de un plan divino más amplio, y nos llaman a permanecer vigilantes, fortalecidos en la fe y conscientes de que Cristo viene muy pronto por su iglesia, tal como la Escritura nos lo promete. Ahora, enfoquémonos en los tiempos actuales y en cómo los eventos recientes están configurando la plataforma para el cumplimiento de la profecía del fin. La Biblia nos enseña que habrá un periodo de preparación antes de que se manifieste el anticristo, y que durante este tiempo los intentos de paz y seguridad serán recurrentes. Lo que estamos observando hoy entre Israel y Gaza, así como los acuerdos históricos como el acuerdo abrahámico, son pasos que crean un marco temporal y geopolítico donde los eventos finales podrán desarrollarse según lo predicho en las Escrituras. Esta plataforma incluye no solo negociaciones y acuerdos, sino también la formación de alianzas políticas y económicas, la mediación internacional, y la generación de una sensación aparente de paz que puede engañar incluso a las naciones más cautelosas. El patrón es claro. Se establece un acuerdo temporal, se promueve la cooperación entre líderes, se anuncian compromisos de seguridad y reconstrucción, y luego, eventualmente, surgen conflictos o desacuerdos que rompen estos pactos. La Biblia, en Daniel 9:27, describe cómo el anticristo confirmará un pacto con muchos, pero también implica que antes de su plena manifestación habrá múltiples intentos previos de establecer paz. Estos eventos actuales son reflejos de ese patrón profético. Cada negociación, aunque parezca exitosa, no es la consumación final, sino una preparación que permite a las fuerzas del mal posicionarse estratégicamente para el futuro. Es fundamental entender que este tiempo de preparación también coincide con la era de la gracia y el tiempo de los gentiles, en el cual la Iglesia todavía no ha sido arrebatada. La Escritura enfatiza que nuestra tarea no es temer, sino discernir y estar espiritualmente preparados. En Mateo 24:36 se nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, lo que debemos mantenernos vigilantes, fortalecidos en la fe y conscientes de los acontecimientos que nos rodean. Los intentos de paz entre Israel y Gaza, los acuerdos políticos y los esfuerzos ecuménicos no deben distraernos de esta realidad central. Nuestra preparación espiritual es prioritaria. Además, es importante considerar el papel de la manipulación mediática y de la percepción pública en estos eventos. Los líderes que buscan acuerdos temporales suelen proyectar mensajes de esperanza y seguridad, pero detrás de estas declaraciones pueden existir agendas estratégicas que sirvan para avanzar planes más amplios. La profecía nos advierte que el anticristo vendrá con un mensaje de paz, pero que será engañoso y temporal. Por eso debemos analizar los acontecimientos con discernimiento espiritual, reconociendo que las apariencias humanas no siempre reflejan la realidad espiritual y profética. Los pasos que estamos viendo hoy también sirven como recordatorio de la urgencia de nuestra preparación personal. La Biblia nos llama a vivir con integridad, a mantener una relación cercana con Cristo y a ser conscientes de los tiempos en los que vivimos. Cada acuerdo temporal, cada gesto de aparente reconciliación, cada movimiento político es una señal de que los eventos proféticos se están acelerando. Como dice Daniel, la visión tardará, pero se apresura para el fin. Este principio nos indica que, aunque los acontecimientos puedan parecer lentos o inconexos, en realidad se están alineando para cumplir con el plan divino en el momento adecuado. Por otro lado, los líderes y personajes involucrados, aunque no sean el anticristo en sí, pueden actuar como tipos o figuras preparatorias, estableciendo la infraestructura necesaria para la manifestación futura de aquel que confirmará el pacto final. Cada negociación, cada compromiso temporal, cada acción estratégica contribuye a la plataforma global que permitirá que los eventos finales se desarrollen según lo anunciado en la Biblia. La historia, tanto reciente como antigua, nos muestra que estos patrones se repiten y que la humanidad es testigo de cómo la profecía se cumple paso a paso. Finalmente, la enseñanza central de esta escena es clara. Estamos viviendo un tiempo de preparación, donde los acuerdos de paz,
Las negociaciones políticas y las alianzas estratégicas no son el fin, sino pasos que aceleran la manifestación de los eventos proféticos. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, en fortalecer nuestra fe y en mantenernos vigilantes. La seguridad y la verdadera paz no dependen de los hombres ni de los acuerdos temporales, sino de nuestra relación con Dios y nuestra preparación espiritual para el encuentro con Él. La plataforma se está estableciendo, la profecía se está acelerando y Cristo viene muy pronto por su iglesia. Ahora nos adentramos en el análisis de los intentos de paz temporales y su ciclo repetitivo, un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia y que, según la profecía bíblica, seguirá ocurriendo hasta la manifestación plena del Anticristo. Lo que estamos observando hoy entre Israel y Gaza, así como en acuerdos previos, no es un hecho aislado, sino un ciclo que combina negociación, avance temporal, ruptura y eventual reconstrucción de la plataforma política y espiritual. Este ciclo es fundamental para comprender cómo Dios permite que los eventos se desarrollen de manera que la profecía pueda cumplirse al pie de la letra. Cada intento de acuerdo temporal suele iniciar con grandes expectativas. Líderes internacionales, mediadores y organizaciones humanitarias promueven la reconciliación, anuncian cese al fuego, restitución de rehenes y compromisos de reconstrucción. Estos esfuerzos generan esperanza en la población, crean estabilidad momentánea y proyectan un mensaje de paz y seguridad. Sin embargo, la Biblia nos advierte que esta paz es transitoria y que no se trata de la paz definitiva anunciada en la profecía del fin. 1 Tesalonicenses 5:3 afirma: «Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, mas no escaparán». Esto nos recuerda que los intentos humanos, por bien intencionados que sean, tienen un límite y forman parte de un plan mayor que solo Dios conoce en su totalidad. El ciclo repetitivo de los acuerdos temporales sirve un propósito profético. Cada negociación exitosa pero breve contribuye a la creación de una plataforma global que permitirá que, en el momento adecuado, el Anticristo confirme un pacto con muchos. La historia reciente muestra cómo los acuerdos se establecen, se implementan parcialmente y luego enfrentan obstáculos que los debilitan o los rompen, creando una sensación de incertidumbre y preparando el terreno para la intervención futura del líder profético. Este patrón no es coincidencia, es un reflejo de la soberanía divina que utiliza incluso las decisiones humanas y la diplomacia internacional para cumplir con su plan eterno. Un ejemplo claro es la dinámica que hemos visto entre Israel y Gaza en los últimos años. Después de conflictos intensos, se han anunciado ceses al fuego, liberación de rehenes y propuestas de reconstrucción, solo para que surjan nuevas tensiones, ataques aislados o desacuerdos políticos que rompan el equilibrio alcanzado temporalmente. Cada ciclo prepara el terreno, educa a las naciones y a los líderes sobre las dificultades de mantener la paz y establece precedentes para futuros acuerdos que, aunque aparenten estabilidad, aún no cumplen la profecía final. Este patrón confirma que la paz humana es imperfecta y temporal y que la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Es fundamental que los creyentes comprendan el propósito espiritual detrás de estos eventos. No se trata solo de política ni de estrategias militares, sino de cómo Dios permite que la humanidad viva experiencias que adelanten los pasos proféticos del fin de los tiempos. Cada intento de paz, cada negociación, cada ciclo de esperanza y ruptura es una lección para la Iglesia y para el mundo. La paz temporal puede ser manipulada por líderes humanos, pero la paz verdadera y eterna solo viene de Dios. Mantener la fe, la vigilancia espiritual y la preparación para el encuentro con Cristo son imperativos para todos los creyentes en este tiempo. Además, debemos observar cómo los medios de comunicación y la percepción pública amplifican estos ciclos. La cobertura de los acuerdos, los compromisos y los fracasos genera una narrativa global que refuerza la sensación de que la paz es posible, incluso cuando la realidad es mucho más compleja. Esto también cumple un rol profético. Prepara a las naciones para recibir un mensaje de paz y seguridad que, aunque aparente ser legítimo, será finalmente engañoso y temporal, exactamente como anuncia la Escritura. En conclusión, el análisis de los intentos de paz temporales nos permite entender que estamos frente a un patrón profético claramente identificado en la Biblia: negociación, esperanza temporal, ruptura, preparación y eventual manifestación de la figura del Anticristo. Los eventos actuales, aunque puedan parecer independientes, forman parte de este ciclo que se repetirá hasta que la Iglesia sea arrebatada y Cristo regrese.
Nuestra tarea como creyentes es mantenernos vigilantes, fortalecidos en la fe, discerniendo los tiempos y comprendiendo que la verdadera paz y seguridad no dependen de los hombres ni de los acuerdos humanos, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra preparación espiritual para el cumplimiento final de la profecía. En esta cena, nos adentramos en el análisis del papel del anticristo y cómo su futura manifestación está conectada con la confirmación del pacto final, un evento central en la profecía bíblica del fin de los tiempos. La Escritura nos advierte que este líder se presentará inicialmente como un pacificador, promoviendo acuerdos y alianzas que parecerán traer estabilidad y seguridad a las naciones, especialmente en el Medio Oriente. Sin embargo, su verdadero propósito será engañar y preparar al mundo para un periodo de gran tribulación. Apocalipsis 6:2 describe la primera aparición del anticristo montado sobre un caballo blanco, portando un arco sin flecha, lo que simboliza un alto al fuego, una paz aparente que será temporal y engañosa. El anticristo confirmará un pacto con muchos, consolidando acuerdos que a primera vista parecerán legítimos y duraderos, pero que en realidad estarán diseñados para establecer su dominio espiritual y político. Daniel 9:27 señala que esta confirmación será un punto clave en la secuencia profética, un pacto que parecerá unir a muchas naciones y generar cooperación global, mientras que detrás se tejerá la preparación para su verdadera manifestación como enemigo de Dios y de Israel. Estos eventos no son aleatorios. Forman parte de un plan divino en el cual Dios permite que los acontecimientos humanos y la diplomacia internacional se alineen con su propósito eterno. Es importante comprender que, aunque muchos intenten identificar quién es el anticristo, la Biblia nos enseña que su plena manifestación ocurrirá en un tiempo específico y que la Iglesia no estará presente para verlo. Esto enfatiza la necesidad de enfocarnos en Cristo y en nuestra preparación espiritual, más que en especulaciones humanas. Nuestra prioridad debe ser discernir los tiempos, fortalecer nuestra fe y vivir en obediencia, sabiendo que el retorno de Cristo es inminente. Mientras tanto, figuras humanas pueden actuar como tipos de anticristo, participando en la preparación de la plataforma que permitirá que la profecía se cumpla, pero no son la manifestación final del mal que la Escritura anuncia. La confirmación del pacto final también está estrechamente vinculada a la manipulación de la percepción global. La Biblia advierte que el mensaje de paz será convincente, que los líderes del mundo aceptarán temporalmente esta seguridad aparente y que las naciones estarán engañadas. Esta fase de engaño y aparente estabilidad precederá eventos catastróficos, incluyendo la interrupción del sacrificio y la ofrenda, y la manifestación del anticristo como enemigo abierto de Dios y de Israel. Es en este contexto donde la comprensión de los ciclos de paz temporales y de los acuerdos previos se vuelve esencial. Nos permite discernir la preparación de la plataforma profética y mantenernos espiritualmente alertas. Otro aspecto clave es la duración de esta paz temporal. La profecía indica que el anticristo impondrá su influencia durante 3 años y medio, un periodo durante el cual el mundo experimentará un alto al fuego, parcial, aparente estabilidad y cooperación entre naciones, pero también se gestará la rebelión y el juicio divino. Este tiempo será crítico para la humanidad y subraya la importancia de vivir en constante vigilancia, discernimiento y fortalecimiento espiritual, recordando siempre que la verdadera paz proviene únicamente de Cristo. En el contexto actual, los intentos de acuerdos de paz como el que estamos observando entre Israel y Gaza son un reflejo de este patrón profético. Aunque estos esfuerzos pueden generar optimismo y expectativa en la comunidad internacional, debemos entenderlos como pasos preparatorios que anticipan la futura confirmación del pacto por el anticristo. Cada negociación, cada compromiso temporal y cada mediación internacional contribuye a establecer la infraestructura política y espiritual necesaria para los eventos finales que la Biblia describe con claridad. Finalmente, la enseñanza central de esta escena es clara. La manifestación del anticristo y la confirmación del pacto final forman parte de un plan divino cuidadosamente orquestado.
Los intentos de paz temporales y los ciclos de negociación son preparatorios. Y nuestra responsabilidad como creyentes es discernir, fortalecer nuestra fe y mantenernos vigilantes. La seguridad y la verdadera paz no dependen de los hombres ni de los acuerdos humanos, sino de nuestra relación con Dios, de nuestra obediencia y de nuestra preparación espiritual para el cumplimiento de la profecía final. Cristo viene muy pronto y debemos estar listos para su venida, conscientes de los tiempos y firmes en la fe. En esta escena, nos enfocamos en la aplicación práctica de la profecía para los creyentes y en cómo debemos prepararnos espiritualmente en estos tiempos de incertidumbre y aceleración profética. La Biblia nos llama a vivir con discernimiento y vigilancia, reconociendo que los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, como los intentos de paz entre Israel y Gaza y las negociaciones internacionales, son señales de que los tiempos finales se acercan. La preparación no consiste únicamente en entender los acontecimientos, sino en fortalecer nuestra relación con Cristo, vivir en obediencia y mantener una vida de santidad y oración constante. Primero, debemos comprender que la verdadera seguridad no depende de los acuerdos humanos ni de la estabilidad política que pueda ofrecer el mundo. Jeremías 17:7-8 nos recuerda que el que confía en Dios será como un árbol plantado junto a aguas corrientes, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Esto significa que nuestra estabilidad y paz interior provienen de nuestra fe en Dios, no de las negociaciones ni de los pactos temporales que vemos en la historia reciente. Cada intento de paz temporal sirve como recordatorio de que debemos depender del Señor y no de los hombres para nuestra seguridad y bienestar espiritual. Segundo, la vigilancia espiritual es esencial. Jesús nos instruyó en Mateo 24:42-44 a velar, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Esto implica estar alertas, estudiar la palabra y discernir los tiempos sin caer en el miedo ni en la especulación excesiva. Comprender el ciclo de los intentos de paz, los acuerdos temporales y la preparación para la manifestación del Anticristo nos permite mantener una perspectiva clara y firme sobre lo que realmente importa, nuestra relación con Cristo y nuestra preparación para su regreso. Tercero, la oración y el fortalecimiento de la fe son herramientas indispensables. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia. Este tiempo de aceleración profética debe motivarnos a orar más intensamente, no solo por nosotros mismos, sino también por la Iglesia, por Israel y por las naciones. La oración fortalece nuestra fe, nos permite discernir los movimientos espirituales detrás de los eventos mundiales y nos ayuda a permanecer firmes en medio de la confusión y el engaño. Cuarto, la preparación práctica incluye vivir una vida de obediencia y santidad. La Biblia nos enseña que debemos separarnos del pecado y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Santiago 4:7 nos llama a someternos a Dios y resistir al diablo, asegurándonos de que nuestra vida refleje la integridad y la fe genuina que Dios espera de su pueblo. Cada día es una oportunidad para alinear nuestras acciones, palabras y pensamientos con la voluntad divina, fortaleciendo nuestra posición espiritual en estos tiempos finales. Quinto, es vital mantener una perspectiva profética equilibrada. Si bien es importante comprender los signos de los tiempos y discernir los eventos proféticos, nuestra atención principal debe estar en Cristo y no en la especulación sobre quién será el anticristo o cuándo ocurrirá cada evento. Nuestro enfoque debe centrarse en ser luz y sal en el mundo, en proclamar la verdad de la palabra y en preparar nuestro corazón para el encuentro con Jesús. Al hacerlo, participamos activamente en el plan de Dios, siendo testigos fieles y obedientes de su voluntad. Finalmente debemos entender que los tiempos actuales representan una oportunidad única para la preparación espiritual. Los acuerdos de paz temporales, los ciclos de negociación y los conflictos internacionales son señales que nos recuerdan la urgencia de vivir en santidad, fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Cristo. Cada día cuenta, cada decisión importa, y cada acto de obediencia nos acerca más a la plenitud del propósito divino. La Biblia nos asegura que Cristo viene muy pronto, y nuestra tarea es estar listos, vigilantes y firmes en la fe, comprendiendo que la verdadera paz y seguridad solo se encuentran en Él. Llegamos a la escena final de este análisis profético, donde recapitularé los puntos más importantes y dejaré un llamado a la acción para todos los creyentes que buscan vivir en vigilancia y preparación en estos tiempos finales. Hemos recorrido un camino de comprensión sobre los intentos de paz entre Israel y Gaza, los ciclos repetitivos de negociaciones temporales, la plataforma que se está estableciendo para la manifestación del Anticristo y la importancia de discernir los eventos desde una perspectiva bíblica y espiritual. Todo esto nos muestra que los acontecimientos actuales no son aleatorios, sino parte de un plan divino que se cumple con precisión y de manera soberana. Es fundamental recordar que la verdadera paz y seguridad no provienen de los acuerdos humanos ni de la política internacional,
La Biblia nos enseña que nuestro refugio está en Dios y que debemos permanecer firmes en la fe, fortalecidos por la palabra y la oración. Mientras el mundo observa con expectativa cada intento de paz temporal, los creyentes debemos enfocarnos en nuestra preparación espiritual, en la santidad personal y en nuestra relación íntima con Cristo. Cada evento, cada noticia y cada negociación sirve como recordatorio de la urgencia de vivir conforme a la voluntad de Dios, con discernimiento y compromiso. El llamado final es claro. Debemos vivir conscientes de los tiempos, vigilantes y firmes en la fe. Debemos orar sin cesar, fortalecer nuestra vida espiritual y enseñar a otros a permanecer atentos a las señales proféticas sin caer en el miedo ni en la especulación excesiva. Efesios 6:18 nos recuerda la importancia de la oración constante y Mateo 24:44 nos exhorta a estar preparados, porque no sabemos la hora exacta del regreso de Cristo. Esta preparación no es teórica, sino práctica. Implica obediencia, santidad, estudio de la palabra, compromiso con la Iglesia y acción en nuestra comunidad. Además, es vital transmitir este mensaje a otros creyentes. Compartir lo aprendido, enseñar a discernir los tiempos y motivar a vivir con integridad y fe auténtica es una responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo. Cada oportunidad de alertar, guiar y fortalecer la fe de otros contribuye al cumplimiento del propósito divino y asegura que más personas estén listas para el encuentro con el Señor. No debemos subestimar el impacto de la enseñanza bíblica aplicada a la vida diaria en estos tiempos de aceleración profética. Al cerrar este análisis, quiero dejar un mensaje de esperanza y confianza. Aunque el mundo atraviese crisis, conflictos y engaños aparentes de paz y seguridad, Dios sigue soberano. La manifestación del anticristo y los eventos del fin de los tiempos están bajo su control absoluto. Nuestra tarea no es temer, sino estar listos, confiar en su plan y vivir con fe, esperanza y amor. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, incluso los tiempos difíciles y las pruebas de nuestra era. Finalmente, quiero invitar a cada espectador a reflexionar. ¿Estás preparado para el encuentro con Cristo? Si aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento de abrir tu corazón y aceptar su gracia. Si ya eres cristiano, evalúa tu vida, fortalece tu fe, santifícate y comparte la esperanza que solo Cristo ofrece. No hay tiempo que perder. Los acontecimientos actuales muestran que la profecía se está acelerando y que el regreso de Jesús es inminente. Con esto concluimos nuestro análisis profético sobre el acuerdo de paz entre Israel y Gaza y la aceleración de los eventos del fin de los tiempos. Que cada palabra de este estudio inspire vigilancia, fe y preparación espiritual. Recuerda que la verdadera seguridad se encuentra en Dios y que nuestra misión es vivir con integridad, discernimiento y obediencia. Hasta la próxima. Que la paz de Dios te acompañe, que su luz guíe tus pasos y que su bendición descienda sobre ti y tu familia. Permanece firme en la fe, vigilante ante los tiempos y confiado en la promesa de Cristo, que Él viene muy pronto por su iglesia. Maranata, ven Señor Jesús. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro.